para completar nuestra propuesta, nos lleva ahora, ya sin ninguna atadura legal, a hablar de cultura también en clave de ilustración, de dibujo, y hacerlo con Carlos Palleiro, ¿no? Ilustrador, dibujante, que todavía expone, lo podemos decir aún en presente, hasta el 7 de septiembre, quedan, si no me equivoco, 3 días, en el Museo Nacional de Artes Visuales en la muestra titulada Volvimos. Y no volvió porque no había estado, pero está presente en Café La Diaria. Carlos, bienvenido, es un gusto tenerlo en nuestra mesa. Muchas gracias. La idea es hablar por supuesto que de todo lo que ocurrió antes de este Volvimos, pero como la muestra o exposición todavía se puede visitar, me interesa que de arranque nos cuente por qué vale la pena ir por el Museo Nacional de Artes Visuales. Estamos a 4 de septiembre, si no me equivoco quedan todavía 3 días más para ir por ahí. Exactamente, viernes, sábado y domingo todavía. Y el domingo vamos a hacer un cierre con el último recorrido. Y bueno, para mí, es un agasajo. La exposición se ha extendido 4 veces. Hasta el domingo se van a cumplir 4 meses y medio de esa exposición. Y es una exposición muy grande, donde hay 300 y pico de piezas colgadas, más 200 y pico más en vitrinas, completando 500 y pico. Yo creo que es, sin lugar a dudas, mi exposición más grande, y si yo no recuerdo mal, claro que hay cosas de México que no me acuerdo muy bien, pero creo que es la más larga también. En los materiales de divulgación, digamos, de esta exposición que todavía se puede visitar, como usted decía, se resumen algunas cosas. Carlos Palleiro, 80 años de vida, 60 de trabajo en el diseño gráfico y la ilustración. Yo estuve por el Museo Nacional de Artes Visuales en el Parque Rodó, en Montevideo, y vi la exposición hace capaz que un par de meses, y sin ser experto en la materia, una de las cosas que me pasó es que me encontré con una cantidad de formas de dibujos que en mi recuerdo, o en mi cabeza por lo menos, están asociados a tapas de discos, a afiches políticos, a tapas de libros, y empecé a encontrar incluso continuidad entre muchos de esos desarrollos. ¿Qué dice eso de su vida, en tanto la vida de alguien vinculado al arte, pero también a determinadas causas? Bueno, desde mis inicios, yo empecé haciendo propaganda política. Yo era miembro de la UJC y luego afichista del Partido Comunista. Y luego empecé en la parte, comercial, pero siempre del lado de la cultura, hacer portadas de discos en la imprenta AS, donde me mandó a trabajar, mandó uno de mis maestros. El primero fue José María Campaña, que era el afichista del partido, y después Ajax Barnes, Pacho Barnes, un gran diseñador e ilustrador de fama mundial, argentino, rosarino de origen y uruguayo por adopción, a la imprenta donde lo que hacíamos eran portadas de discos. Y luego, unos años poquitos después, empecé con Beto Oregioni, en Arca Editorial, a hacer portadas de libros. Y eso fue. Y luego, seguía con la propaganda política. Participé en la campaña electoral del 62, ya en la del 66, ya haciendo algunas cosas concretas, pintadas especiales para la 1001, y luego en el 71 también, junto a Barnes y a Carrocino, para el FA.
Y bueno, y luego, bueno, en el 69 hicimos Misiadura, una revista de humor dirigida por Jorge el Cuca Esclavo, con Juseca, Pastilla Fornaro, Néstor Silva, que era el dibujante de Patricia de la Capalete en el diario El Popular, y bueno, y Elina Berro, digo, bastante amplia Daniel Bassman, y luego, bueno, ahí fueron unos años bastante oscuros, 68, 69, con Pacheco, ¿no? Y bueno, y luego las elecciones, 71, ya dije la campaña electoral, y bueno, y luego el golpe de Estado, y trabajo clandestino, y bueno, ya cuando los golpes fueron muy, muy fuertes al partido, ya estaban muy cerca, mi familia y yo decidimos irnos a Buenos Aires porque pensábamos que iba a durar poquito. Un cálculo que hizo mucha gente y que salió mal. 12 años. No, además, yo llegué con mi hija Florencia, mi hijo Nicolás ya estaba en Buenos Aires con los abuelos y las tías, y mi suegra fue expulsada del país. Y bueno, cuando llegamos con Florencia a Vía Colonia, el 5 de marzo del 76, 19 días después dieron el golpe de Estado en Argentina. Entonces yo decía, bueno, me persiguen, ¿no? Y ahí, bueno, ya llegó un momento que recuerdo un telegrama del senador Enrique Rodríguez, dijo, hay que irse, es una trampa esto, ¿no? Senador del Partido Comunista. Sí, ¿no? El secretario de propaganda, que era del partido, gran orador, el que tenía una edición que se llamó Habla a la Izquierda. Y bueno, y yo hice todos los trámites ante ACNUR y ante el actual CIM, en esa época todavía se llamaba CIME porque era europeo, Comisión de Inmigrantes, y te daban 3 países para elegir. Yo puse México, Costa Rica y Francia. Y yo digo, por suerte me tocó México, y bueno, digamos, yo lo hice, como decíamos en mi época, con toda la pega, porque allá había muchos uruguayos, amigos míos, que habían llegado asilados por la heroica embajada mexicana en Montevideo, ¿no? Con don Vicente Muñiz Arroyo, el embajador, que es un héroe para nosotros, tiene su monumento ahí cerca de mi casa, en la Rambla en el barrio de Palermo. Y entonces estaba Colorado de Chávez y bueno, una cantidad de compañeros. Entonces eso facilitó, parientes también habían, ¿no? Los Puchet, que facilitó nuestra llegada, como de caer en blandito, digamos, ¿no? Ya seguiremos hablando de México porque es obviamente un capítulo fundamental en su vida y por ende en su obra. Yo quería hacerle, para redondear el repaso de lo anterior, el siguiente comentario, es decir, volviendo a mi visita a la exposición que está todavía disponible para el público en el Museo Nacional de Artes Visuales, me encontré, como le comentaba al comienzo, con una serie de imágenes que las asocio con libros, con afiches políticos, con publicaciones de todo tipo, ¿no? Un universo de palomas, de puños, de flores. Y podría seguir enumerando, de lápices, qué sé yo. Depende de lo que tratara la obra en particular. Pero también, y lo digo con cuidado porque yo no soy conocedor técnicamente de esto, con, por ejemplo, unos diseños, unas tipografías que a mí me resultan, vistas desde hoy,
capaz que me equivoco, muy modernas o avanzadas para su tiempo, para aquellos 60s o primeros 70s. ¿De dónde viene esa influencia, más allá de los maestros que usted mencionó, en términos de línea artística, de influencias previas, de corrientes, si las hay? Bueno, yo me siento heredero de lo que fue el primer equipo AS, de la imprenta AS, donde estaba Pacho Barnes, Carlos Pieri, Hermenegildo Sabat, Cholo Loureiro y Antonio Pesino. Digo, una delantera imparable, ¿no? Y, y bueno, y ahí, digamos, yo creo, y además por la gran influencia que tuvo en mí Aya Barnes, Pacho, yo fui como integrante yo le llamo el segundo equipo A, pero que en ese segundo éramos dos, era Fernando Álvarez Cosi, que dibujábamos juntos, él enfrente a mí como estamos ahora, vos y yo, y bueno, y ahí mi paleta, que parece ser mexicana, Ajá. en realidad yo la llevé de acá, me la robé, digamos, la llevé para México, pero en México fue como reafirmada, ¿no? Cuento una anécdota siempre de un poeta, Ballín, un gran amigo. Un día trabajamos juntos en el libro de textos gratuitos de México y me dice, che, flaco, ¿no será que vos naciste en Oaxaca? Por el tema ese del color, ¿no? Y bueno, digamos, yo en ese sentido también caí en blandito por el asunto del color, ¿no? Por la gran influencia de los huicholes, los náhuatl, todos los mexicas, ¿no? De todas las etnias de México, que bueno, es una riqueza increíble, ¿no? O sea que más allá de la paleta que se llevó hacia México desde acá, o que se robó, como dijo, México también le terminó dando cosas que quizá marcan un quiebre o determinados cambios en su creación. Yo, yo ya llegué como diseñador gráfico, ¿no? Porque tenía una experiencia de 11 años, ¿no? La exposición curada por Gustavo Wojciechowski y Maca, le pusimos el nombre Volvimos por varios volvimos, ¿no? Uno que volvimos yo con mis pájaros, mis hijos ya habían vuelto un poquito antes, volvimos para mí con el FA, pero también volví al Museo Nacional de Artes Visuales. Yo había hecho una exposición en 2016 en la sala 3, ¿no? Que es algo que remarca el Nobel ex director del museo, Enrique Aguerre, como uno de los pocos que en menos de 10 años tuvo 2 exposiciones en el museo, ¿no? Entonces, a mí México me marcó, me terminó de formar, aprendí cosas que no sé si acá digo, quizás el hubiera no existe, pero por ejemplo, una de las cosas que aprendí es a trabajar en equipo y con equipos, ¿no? Pero también en equipo porque nos juntábamos muchos diseñadores gráficos y hacíamos proyectos propios, que ahí están expuestos en la exposición, ¿no? Por ejemplo, todos somos hijos de Pedro Páramo, ¿no? Eso fue un invento propuesto por un gran amigo mío, Rafael López Castro, Goya Posada, también una propuesta de una diseñadora, Gabriela Rodríguez,
Hay más. Bueno, el homenaje por los 80 años a Vicente Rojo. Vicente Rojo era el papá de todos los diseñadores que estábamos ahí, ¿no? Incluidos los grandes cubanos, René Ascuy, Félix Beltrán, y todavía el gran amigo mío, Ñico, Antonio Pérez Ñico, que vive y lucha y enseña en Jalapa. Ujú. Y todos ellos pertenecientes a aquella generación impresionante del diseño gráfico cubano que todos, bueno, muchos mamamos y conocimos, ¿no? Carlos, sobre el cierre, ¿cómo convive, no sé, la pulsión artística, tener ganas de o sentir el impulso de crear, de explorar, de llegar a un dibujo, a un diseño, con tener que trabajar a demanda, que a uno le pidan hacer un afiche, diseñar una tapa de un libro o de un disco? ¿Cómo usted manejó eso, que supongo que a veces debe generar conflictos, tiendo a pensar? Hay una portada, hablando del conflicto, hay una portada en la exposición que dice Marchas Militares Españolas. Y era lo que te tocaba, ¿no? Porque venían Jorge de Arteaga, el dueño de la imprenta, que se decía, bueno, esto lo hace Carlos, esto lo hace Fernando, ¿no? O Pesino, que era el jefe nuestro, ¿no? Marchas Militares Españolas. Yo dije, bueno, en mexicano diría la chingada, me enojó porque era hacerle una portada a Franco, ¿no? Porque todavía vivía. Y entonces puse una bota, una gran bota, ¿no? Y una especie de como de trompeta, de clarín, con boina y pompón rojo, pero era como la crítica, era tomándomela en broma. Les gustó y se imprimió. Yo no lo podía creer. Uno no elige lo que le toca. Por ejemplo, yo no había pensado leer a Onetti. Y bueno, tuve que leer todo Onetti porque me tocó uno y otro y otro y otro. De Onetti, bueno, y me encantó, es uno de mis autores. Benedetti también, ¿no? También, yo hago la broma, le puse muchas veces la tapa a Onetti, ¿no? A Benedetti. Claro. Y también a músicos como los Olimareños o Citarrosa. Bueno, los Olimareños me tocó en la imprenta del Templado, que mucha gente tenía el disco en la casa, en la época de la dictadura, guardado. Pero entonces, la exposición tiene un contenido muy emotivo o emocional o emocionante, porque la gente se encuentra con cosas que convivieron, o gente que viene, y además gente que llora, que va a la exposición y llora. A mí me pasó, yo estaba con mi gran amigo y gran dibujante, gran plástico, Mingo Ferreira. Yo le estaba haciendo como una visita a él, la visita guiada, y vino un joven, me dio la mano, Palleiro, brum, 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 y se pone a llorar, y Minguito y yo nos quedamos mirando. No, bueno, es eso, ¿no? Gente que estudió en los libros que yo Claro. hice la portada, ¿no? Pero que nadie sabía quién era que lo había hecho, porque muy poca gente revisa la página 4, la página legal de los libros, donde decía antes, por ejemplo, en Arca, Tapa Palleiro. Un día vino uno acá y me dijo, ¿vos te llamás Tapa? Pero para mí, bueno, y después en México, cuando llego, gracias a una gestión que hizo un pariente mío, que fue Carlos Puchet, ¿no? Que fue poeta y además director de varios de los periódicos que inmediatamente cerraban la dictadura. Él trabajaba en el Fondo de Cultura, allanó el camino y llegué a trabajar
A los 2 meses yo ya estaba trabajando en Ediciones de Cultura Popular, que era la editorial del Partido Comunista Mexicano. Todavía en esa época ilegal, aunque no reprimido. Entonces, bueno, yo aprendí mucho ahí, muchísimo, Bien. porque tuve que rehacer la editorial, ¿no? Porque ahí lo que había era, el bolsilibro era el libro popular, y el de 13 por 21, que era el más grande, La cultura y el hombre. No, tuve una reunión con el gerente, un gran tipo, eh, no me sale ahora el nombre, eh, Iván García Solís, literatura, divulgación científica, clásico del marxismo, bueno, ¿no? Colecciones, ¿no? Historia, economía. Bueno, para mí no tuve la suerte de ir a una escuela de diseño como ahora hay. Acá cuando yo salí de aquí, lo único que había era en la UTU dibujo publicitario. O sea, no tuvo la oportunidad de ir a una escuela por esto que dice, pero la escuela terminó siendo esa No, yo experiencia. aprendí en las imprentas y luego en el trabajo mismo. Al punto de que llegando di en la Escuela de Diseño y Artesanía, se llamaba en esa época, que es la Escuela de Diseño del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, di un concurso de oposición y mérito y gané 2 plazas, ¿no? De Bien. diseño y de no sé cuál. Y bueno, y ahí aprender a dar clases, aprender a transmitir lo que a uno le enseñaron, ¿no? Para mí fue una experiencia maravillosa. Luego lo repetí muchos años después. Ahí estuve 17, 18 años en la Universidad Iberoamericana Puebla. Eso en México, donde tuvo la chance otra vez de hacer docencia. Nosotros con esta entrevista y en este momento, en este punto, estamos llegando al final. Le queremos agradecer, Carlos, por la visita. Queremos recalcar que la creación de Carlos Palleiro se puede seguir viendo a través de esta propuesta llamada Volvimos en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el Parque Rodó, en Montevideo, hasta este fin de semana, hasta el 7 de septiembre inclusive, y buena parte de estos contenidos de esta conversación va a aflorar en lo que ustedes van a ver en esos distintos formatos. Carlos, ha sido un gusto tenerlo por acá y es un gusto cerrar el programa con ustedes. No, para mí es un gusto y un honor. Admiro mucho tu trabajo en particular y la diaria, ¿no? Muy agradecido. Muchas gracias.